Beruchim Abaim, bienvenidos a tutorah.tv. Hoy la clase va a ser de Mazalot, de las constelaciones. Nos cuenta la Gemara en Masejet Shabbat, en la página 156a, una historia increíble que nos va a ayudar tremendamente en nuestra vida. Dice la Gemara que Rabbi Yoshua ben Levi tenía un cuaderno. ¿Qué decía en el cuaderno de Rabbi Yoshua ben Levi? Decía lo siguiente: la persona que nace el día domingo va a ser una persona o muy buena o muy mala. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver el nacer el domingo que si vas a ser una persona buena o mala? Dice el cuaderno de este gran rabino, del rabino Rabbi Yoshua ben Levi, que la razón es porque el domingo se creó, el primer día de la creación se creó la luz y la noche, y por lo tanto una persona que nace el domingo o es buena o es mala. Increíble. Dice la Gemara, la persona que nace en Yom Sheni, que es un lunes, va a ser una persona muy enojada. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Dice porque las aguas se dividieron en Yom Sheni, el lunes. Y las aguas no estaban contentas, porque había raquia, sham maim, allá arriba hay maim, y había ahora las aguas, los mares, se dividieron, se separaron, las aguas querían estar juntas, por lo tanto, el mundo estaba enojado el lunes, en Yom Sheni. Por lo tanto, una persona que nace el lunes, nos dice el cuaderno Rabbi Yoshua ben Levi, la Gemara en Masechet Shabbat, va a ser una persona muy enojada. Es increíble lo que nos dice la Gemara. Una persona que nace en Yom Shlishi, que nace un martes, va a ser una persona muy rica, extremadamente rica, mucho dinero. Pero también va a ser una persona que se va a meter en muchos problemas con mujeres y cosas que son promiscuas. ¿Qué tiene que ver? ¿Cómo sabes esto? Nos dice la Gemara y nos dice el pasuk más importante, que es cuando la hierba nació o salió en este día. La hierba sale el martes y la hierba crece muy rápido. Y así es el dinero. El dinero, una gente rica, crece el dinero muy rápido. Y hay gente que también que es promiscua, que no es tan buena y se mete en muchos problemas muy rápido, como la hierba que crece rápido. Interesantísimo. Una persona nos dice aquí la Gemara que nace en Yom Revi'i, que es el miércoles, nos dice va a ser una persona radiante y muy inteligente. ¿Cuál es la razón? Nos dice la Gemara, porque las grandes luminarias nacieron o salieron los miércoles. Tenemos el sol, tenemos la luna, las grandes luminarias fueron puestas en sus lugares y por lo tanto va a ser una persona radiante y muy inteligente. Nos dice la Gemara, una persona que nace en Yom Hamishi, que es el jueves, va a ser una persona Gomel Hasadim, va a ser una persona extremadamente buena, que siempre va a estar dando al prójimo, siempre va a dar Gesed, Gomel Hasadim Gesed, siempre va a estar ayudando al prójimo. Maitama, ¿cuál es la razón? Dice la Gemara. ¿Por qué los dagim y los sofot, los pescados y los pájaros nacieron o fueron creados en los jueves? Los pescados, nosotros creemos que los pescados viajan en escuelas, schools, así se le llama. Y viajan muchísimos pescados juntos uno al otro. Y si hay un pescado que está enfermito, los otros pescados llegan a la izquierda y a la derecha, se le juntan y le ayudan a sacarlo de ahí, a sacarlo de sus problemas. En el ejército israelí hay muchas leyes. Cuando te conviertes un oficial en el ejército israelí, cuando mi hermano se convirtió en un oficial en el ejército israelí, yo fui a su juramento y le entregaron un libro muy grande. ¿Y qué dice el libro? Para los oficiales del ejército de Israel, muchas cosas. Lo primero que nada es que un oficial en el ejército israelí está prohibido decir ataquen. Tiene que decir aharay, atrás de mí.
Por lo tanto, si ustedes van a Israel y acaban en Har Herzl, que es el cementerio donde están enterrados todos los soldados del ejército israelí, la mayoría de todos estos soldados son oficiales, porque los oficiales siempre van al frente. Los oficiales dicen a Haray, síganme, y al primero que matan es al oficial. ¿Qué tiene que ver? Porque hay una obligación, dice el ejército israelí, que el oficial tiene que cuidar a los demás. Y así, ¿qué quiere decir? Los pescados, tenemos la obligación de cuidarnos unos a otros. Es la verajá que Jacob le dio a sus hijos. Beyigdo larov bekerev haaretz, que sean como beyidgu dag, pescado. Pescado, el ain hara, el ojo malo no te puede afectar porque el pescado está bajo del agua. Si quieres echarle una roca al pescado, no puedes lastimarlo. Oye el ruido y sale corriendo. Aunque venga la roca a pegarle, cuando ya llega, ya bajó por el agua, ya bajó la velocidad y ya no puede lastimar. Los pescados siempre están tratando de hacer gesed, se ayudan uno al otro. Y es la verajá que Jacob le dio al pueblo judío. La persona que nace el jueves es una persona buena. La persona que sale o nace el viernes, Yom Shishi, es una persona que trabaja muy duro porque hay que preparar para Shabbat. Entonces una persona que nace en Yom Shishi va a ser una persona muy trabajadora. La persona que nace en Shabbat va a ser una persona muy grande, muy justa. La persona que nace en Shabbat. Y eso es lo que nos cuenta la Gemara. Mazalot, la Torah está llena. ¿De qué tiene que ver las constelaciones y el sol y la luna con el pueblo judío? ¿Alguna vez han entrado a una fiesta judía? ¿Qué es lo primero que te dicen en la fiesta? Mazal Tov, Mazal Tov. Que tengas buena suerte. No tiene nada que ver con suerte. En el judaísmo no creemos en la suerte. Mazal Tov es una verajá, es una bendición. Mazal Tov, que tengas todas las bendiciones del cielo que caigan sobre ti. No tiene nada que ver con suerte, que tengas buena suerte. Buena suerte no tiene nada que ver en el judaísmo. Pero nosotros en el judaísmo sí creemos en las constelaciones, sí creemos en el poder que las estrellas y la luna y el sol tienen sobre los seres humanos. Y por eso decíamos, Mazal Tov. Pero ¿cómo entiendes todo esto? Hay una segunda parte de la Gemara que nos va a explicar un poco más. Nos dice la segunda parte de la Gemara. Rabbi Hanina le dice a sus alumnos, no estudiaron el cuaderno de Rabbi Yoshua ben Levi totalmente. Hay partes que no han estudiado. Por ejemplo, dice lo siguiente, la otra parte del cuaderno dice lo siguiente. No solo es el día donde nace una persona que hace un efecto tremendo a cómo va a ser la persona, pero sino también a qué hora nace. Es muy importante saber a qué hora nace. Por ejemplo, dice lo siguiente, una persona que nace bajo la constelación del sol, que quiere decir de las 6 a las 9 de la mañana, ¿sí? ¿Qué pasa con esta persona? Es una persona que va a ser muy bella, va a ser una persona que va a poder comer y tomar de su propia parnasá, de su propio dinero. Pero sus secretos van a ser revelados, porque el sol sale y revela todo. No hay nada oscuro. Y si quiere ser un ladrón, va a ser un ladrón muy malo, porque nació bajo la constelación del sol. Pregunta, ¿qué pasa después? De las 9 de la mañana a las 12 de la tarde, estás bajo la constelación de Venus. ¿Qué pasa con Venus? Vas a ser una persona muy rica porque el sol está hasta arriba. Pero también vas a ser una persona promiscua, como habíamos dicho. Entonces no solo es el día donde naces, sino también a qué horas y a qué constelación perteneces. En este caso, Venus. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Porque a las 12 en el cenit es donde el sol está muy fuerte y es donde hay más pasión. Y la pasión te quema y por lo tanto vas a ser una persona muy promiscua. Dice la Gemara, ¿qué pasa entre las 12 y las 3, 4 de la tarde? Perteneces a la constelación de Mercurio. La constelación de Mercurio, nos dicen nuestros jajamim, quiere decir que vas a ser una persona radiante y muy inteligente. ¿Por qué?
porque Mercurio siempre es el asistente del Sol. Dice la Gemara que ¿qué pasa después de las 4 a las 7 p.m., a las 7 cuando empieza a atardecer? Entonces perteneces a la constelación de la Luna. Pregunta la Gemara, ¿qué pasa después de las 7 de la noche? Estamos sobre la constelación de Saturno. 7 a las 10, 11 de la noche. ¿Qué pasa? Va a ser una persona que sus planes nunca van a servir porque ya está todo oscuro. Entonces los planes que una persona tiene no van a salir, no van a ser fructíferos. Todo lo que quiere hacer no sale adelante. ¿Qué pasa después de las 12 a las 3 de la mañana? Estás bajo la constelación de Júpiter. Y esta es una persona que va a ser una persona muy recta. Si una persona de verdad quiere alcanzar niveles espirituales tremendos, debe estudiar Torah en la noche, después de las 12 de la noche, porque todo el mundo está o dormido o está haciendo cosas malas. Entonces tú recibes, cuando estudias Torah, tú recibes en ese momento no solo tu shar, tu recompensa, sino recibes la recompensa de todas las otras personas que están dormidas y todas las otras personas que están allá afuera haciendo el mal. Entonces una persona que estudia Torah a las 3 de la mañana recibe una recompensa enorme, y así es como los Gedolim de verdad se convirtieron Gedolim, los grandes de verdad de la Torah se convierten grandes a esa hora, porque Dios les reparte más, Dios les regala más, Dios le da más porciones, las porciones de todas las otras personas que están dormidas, las porciones de todas las otras personas que están haciendo el mal. Después de las 3 a las 6 de la mañana estás bajo la constelación de Marte. Y entonces es una persona normalmente que va a derramar mucha sangre. Cuando la gente oye eso se pone muy nerviosa. Pero puedes derramar sangre no en forma mala. Claro, puedes matar y claro que puedes hacer cosas horribles, pero también puedes derramar sangre en cosas buenas. Puedes usar un shohet y tienes carne kasher. Matas al animal de una forma que no sufra y por lo tanto ahora la gente puede comer. Y el animal no sufrió, derramaste sangre, pero es para una mitzvah. O eres un moel y haces el brit milá. O, ¿me entiendes? Eres un doctor y sacas sangre para curar a la gente. Entonces, no solo porque dice que vas a derramar sangre, quiere decir que vas a hacer malo. David Amelech, el gran rey David, usó su forma, él sabía que tenía que derramar sangre, entonces ¿qué hizo? Peleó las peleas de Dios, salió a pelear con los ejércitos que estaban en contra de Boreolam para servir a Dios. Esto es increíble. Entonces vemos ya las dos partes del cuaderno y entonces uno se pone a preguntar, bueno, ¿qué pasa? ¿Estamos bajo las constelaciones o no estamos bajo las constelaciones? Entonces les cuento dos historias más que nos cuenta la Gemara y ahí vamos a poder entender todo. Habían dos personas que estaban sentadas en Babilonia. Una se llamaba Shmuel. Shmuel era un rabino tan grande que dice que conocía las constelaciones del cielo mejor que conocía las calles de donde él vivía, de Sura y Pumbadita, de estos lugares en Babilonia. Él entendía las constelaciones más perfecto que las calles de su casa, que las calles de su hogar. Y estaba sentado junto a Ablat. Ablat no era un judío, pero sabía muchísimo de astrología. Y Ablat y Shmuel eran amigos, estaban sentados junto al río en Babilonia. Y de repente ven una persona que va caminando ahí de lejos. Y le dice a Ablat, que no es judío, un astrólogo muy grande, le dice a Shmuel, al famoso rabino, esa persona va, pero no regresa. Y le dice Shmuel, esa persona va, y si es judío y está lleno de mitzvot, regresa. Se esperaron 6, 8 horas. 8 horas después regresa este trabajador que venía de los bosques, de cortar árboles, y regresa. Y de repente lo mandan a llamar y le pregunta a Ablat, le dice, ¿quién eres? ¿Qué haces? ¿Cómo te pasó algo interesante hoy? Y dice, sí, hoy me pasó algo muy interesante. Empecé a cortar ramas, que es lo que yo hago, yo corto árboles, y empiezo a cortar un árbol y una rama, y de repente veo que entre las ramas que corté había una víbora enorme que me pudo haber matado. Y le preguntan, ¿alguna gran gesed, alguna gran acción hiciste hoy
que te salvó la vida? Dice, sí, les voy a contar algo, lo que hago todo el tiempo. Yo soy el capataz y tengo mi grupo de gente. Y hay gente que trae de comer y hay gente que no trae de comer, porque son muy pobres. Lo que yo hago es agarrar una canasta y yo recojo comida de todo mundo. Y el que no tiene comida, me hago el tonto, como que agarré algo de él y así todo mundo se comparte y todo mundo tiene que comer. El que no tiene nada recibe un poco, pero nadie sabe. Lo hago de una forma para que nadie se sienta mal. Y le dice Shmuel, y le dice, habla, solo por eso Dios te salvó la vida, porque la víbora te debió de haber matado. Por tu gesed, por tu kindness, porque tienes la habilidad de hacer el bien al otro. Si no hubieras hecho eso, estaba escrito en las constelaciones que no regresabas hoy. Entonces vemos de esta historia increíble que aunque las constelaciones, aunque esté escrito en Shamaim, en el cielo, que algo va a pasar, no es necesario que tiene que pasar. Tú puedes cambiar lo que está escrito. Otra historia, la hija de Rabbi Akiva. Le habían dicho a Rabbi Akiva que el día que se casara la hija de Rabbi Akiva iba a ser la noche de su boda, ella iba a fallecer. Rabbi Akiva, el gran rabino, estaba tan preocupado, ¿qué va a hacer? Y estudió Torah y rezó mucho tiempo y decidió que su hija se va a casar. Y se puso a estudiar Torah toda la noche de la boda. Y después de la boda, su hija entró con el esposo al cuarto y Rabbi Akiva se quedó afuera de la puerta estudiando Torah toda la noche, pidiéndole a Dios que tenga rahamim, piedad, y que no le pase nada a la hija. En la mañana oye un grito horrible y Rabbi Akiva abre la puerta y ve que su hija está gritando y le pregunta a la hija, ¿por qué gritas? Y le dice la hija, aquí en el pelo normalmente pongo un pin, es como una aguja enorme para agarrar el pelo, y en la noche lo que hice, vi que había un hoyo en la pared y lo metí ahí, y en la mañana cuando lo saqué, vi que había una víbora enorme, y el pin, este punto largo que yo tenía para el pelo, le atravesó la cabeza a la víbora. Y le dice Rabbi Akiva, hija mía, ¿qué hiciste? Debiste de haber hecho algo muy bueno ayer en la noche que te salvó la vida. Dice, sí, papá, cuando era mi boda, cuando todo el mundo estaba bailando y comiendo, yo vi que había un hombre muy pobre allá afuera. Y yo saqué mi comida y se la di. Y luego me dijo él que él no tiene esposa y tiene hijos que están sufriendo. Y entonces yo agarré comida y yo salí de mi boda, de mis amigos, de mi familia, fui con este hombre a su casa, le di de comer a esos niños, los vestí, los bañé y regresé a mi jupá, a mi boda. Y le dijo Rabbi Akiva a su hija, Tzedakat tatzil mi mavet. Por esa caridad que hiciste, Dios te salvó la vida. Hemos estudiado mucho. Acabamos con lo siguiente. ¿Existen constelaciones? Claro que sí. ¿Tienen poder sobre el cerebro humano? Claro que sí. Nosotros creemos eso en el judaísmo. Pero también decimos en Rosh Hashanah, en Yom Kippur, en los días más santos, Teshuvah, tefilá, tzedakah. Teshuvah, si te arrepientes. Tefilá, si rezas. Si hablas con Dios. Tzedakah, si das caridad. Ma'avir y medroa gezerah. Pueden destruir el decreto que Dios te dio. Puede estar escrito en Shamaim, en el cielo, y las constelaciones, y tú puedes ser abajo de Marte. No importa. Tú puedes cambiar todo eso, y todo eso nada más es para la gente de las otras 70 naciones, para los judíos. En Mazal Be Israel no existe. Como un grupo, el pueblo judío, pero como individuo, las constelaciones te pueden afectar. ¿Cómo remueves eso? Tú no quieres ser un ladrón, no quieres ser una persona promiscua, pero naciste en ese día. ¿Cómo cambias tu vida? Teshuvah, tefilá, tzedakah. Te arrepientes. Rezas y das caridad, ayudas al pobre, quitas sufrimiento del ser humano. Y entonces Dios te tiene que romper el decreto, aunque esté escrito en las constelaciones, Dios te rompe el decreto y te da un nuevo decreto. Porque tú cambiaste tu vida, por lo tanto Dios te cambia el decreto. Entonces vemos aquí que el judaísmo sí cree en el mazal, en la suerte, pero nosotros podemos también cambiar totalmente nuestra suerte. El momento que queramos, no estemos contentos con lo que hacemos, podemos cambiar todo.
Les quiero enseñar algo. Cuando yo era un niño chico, yo me burlaba mucho de los rezos. Que Dios me perdone, pero era la verdad. Hay un rezo en el judaísmo que es la Amidá. Acabamos de hacer Shemona Esrei, las 18 Berajot, y nos echamos 3 pasos para atrás y 3 pasos para adelante. Antes de empezar y cuando acabamos, 3 pasos para atrás y 3 pasos para adelante. Yo de chiquito decía, ¿qué es esto? ¿Qué parece la lambada? Vamos para adelante, vamos, macarrón, que estamos bailando, salsa. ¿Qué? Yo de chiquito decía, ¿qué? ¿Estamos rezando o estamos jugando? Le pregunté a Rav Schlanger, uno de los jajamí más grandes del mundo en Baltimore. Le pregunté a Rav Schlanger, ¿qué es esto? Porque estamos jugando en el rezo. Y dice, no entendiste. Dice, esa persona, tú, Israel Ashak, esa persona tiene un decreto. Y tú le dices a Boreolam, al creador del universo, no estoy de acuerdo con ese decreto. Y empiezas el rezo, te echas 3 pasos para atrás, te echas 3 pasos para adelante. Y empiezas lehitpalel a rezar. No quiere decir rezar, lehitpalel, quiere decir introspección. Y cambias y decides ser un mejor esposo, un mejor hijo. Decides ser un mejor asset to society, que vas a cambiar al mundo y vas a hacer caridad y vas a remover el sufrimiento del mundo. En ese momento, cuando te echas 3 pasos para atrás, al final le puedes decir a Dios, Israel Ashak, hace 20 minutos se merecía el decreto de antes, pero este es un nuevo Israel Ashak porque cambié mi vida. Yo soy un mejor padre ahora, soy un mejor hijo, soy un mejor esposo, soy un mejor ser humano y por lo tanto merezco un decreto más grande. Te echas 3 pasos para adelante y en ese momento Boreolam, el creador del universo, te va a dar un decreto mucho más grande. Con eso acabamos el tema de los mazalot. Existen los mazalot, pero en el pueblo judío no nos afecta como pueblo. A individuos sí, pero podemos cambiarlo. Abraham Avinu sale y Dios le dice, ve las constelaciones. En las constelaciones dice que no vas a tener un hijo, pero no te preocupes, tú eres Abraham Avinu, tú eres el gran padre de Abraham, tú puedes hacer lo que tú quieras, vas a tener una nación muy grande, tan grande como las estrellas o como la arena del mar. Nos vemos en otras pláticas, si Dios quiere, con la bendición de Dios, de aquí de tutorá.tv.